Hola, soy Oscar Luis de la Garza, CEO de Medpacom. Sean ustedes bienvenidos a las cápsulas Medpacom, un espacio donde abordaremos distintos temas relacionados directa o indirectamente con la salud, con información que nos comparten expertos en cada uno de los temas que cada semana vamos a tratar aquí. Hoy tenemos el honor de platicar con el doctor Víctor Alfonso Batiza Recendis, ginecobstetra y experto en los temas relacionados con la reproducción humana. Él es vicepresidente de la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción. También es socio fundador de Fertilita en Monterrey, Nuevo León, con más de 10 años ayudando a lograr el sueño de muchas personas que desean conseguir un embarazo. Y también es miembro del Honorable Consejo Médico de Medpacom, una plataforma digital que simplifica la comunicación médico-paciente. Doctor, gracias por tener la oportunidad de compartir con usted estos momentos, esta valiosa información para todos los profesionales de la salud que están relacionados con el tema y las personas que quieren tener la información correcta de la mano de los expertos. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, licenciado Oscar. Para mí es un placer, es una distinción el que me hayas invitado, el que nos permitas acompañarte en estas cápsulas informativas, porque como bien dices, es algo que nos interesa saber a todos, no solamente a los médicos con una subespecialidad, a los ginecólogos en general, a los médicos en general e incluso a las pacientes. De esta manera, te reitero el agradecimiento, la invitación, y lo que vamos a hacer, si me lo permites hoy, es hablar un poco, para empezar, desde mi área. Va a haber muchas áreas que se toquen, desde mi área, que es la esterilidad. Primero platicar con ustedes qué es la esterilidad, cuál es la frecuencia, cuál es la epidemiología de la infertilidad. Y más adelante ya alguien más hablará sobre los diagnósticos, los tratamientos, en fin, muchas más alternativas. Pero para empezar por el principio, podemos hacerlo de esta manera. Y si estás de acuerdo y me lo permites, voy a compartir la pantalla para Adelante. presentar algunas imágenes que creo que nos pueden ayudar para explicar o para compartir estos conceptos de los que te estoy hablando. Y aquí tenemos la pantalla, lo que les decía, la epidemiología de la infertilidad. Y bueno, déjame decirte que todos sabemos que obviamente a lo largo de la vida de una mujer, la fertilidad o el potencial reproductivo de una mujer no es el mismo, eso es obvio. A partir de cuándo se logra el máximo, a partir de cuándo empieza a decrecer, es en donde a veces tenemos un poco de problema. Y déjame te digo, mira, en general, la mujer alcanza su potencial reproductivo máximo a partir de los 18 años y esto es válido hasta los 28, 30 años. Durante ese tiempo, que es el máximo potencial reproductivo, este es de entre el 16 y 18% mensual. Vamos a redondearlo, el 20% mensual. Quiere decir que la pareja más joven, fértil, en las mejores condiciones, solamente tiene 20% de posibilidades de embarazarse cada mes. Y esto es, como les decía, hasta los 28, 30 años, porque a partir de ahí, poco a poco empieza a disminuir este potencial reproductivo. Si lo pusiéramos en una gráfica, se vería de esta manera. Y esto es cierto, no tiene mayor problema, pero tiene diferentes implicaciones. Por ejemplo, antes de 1960, lo que ocurría es que las parejas consultaban por problemas de fertilidad cuando tenían 28, 30 años. Pero a partir de los años 60, cuando se abrió la oportunidad para que las mujeres participaran en la vida pública, en política, en cualquier profesión, en administración y demás, las mujeres quisieron estudiar, quisieron avanzar en su carrera profesional, política y demás, aunado a que más o menos en esos años aparece la píldora anticonceptiva en el mundo, dicho sea de paso, el descubridor, el que lo inició fue un mexicano. Entonces se inició un movimiento muy grande que ahora se conoce como la revolución sexual. Y esto tuvo una implicación. Las parejas ya no buscaban problemas de fertilidad cuando tienen 28 o 30 años, sino ahora los buscan hasta que tienen 38 o 40 años, porque antes quisieron estudiar, quisieron avanzar en el escalafón profesional, ser políticos, después conocerse, casarse, viajar, tener una estabilidad económica, una casa, un carro, y hasta después, ahora sí, ya estamos listos para tener un bebé. El problema es que cuando lo hacen en esta edad, vean ustedes, el potencial reproductivo ya empezó a disminuir. Y empezó a disminuir más o menos de manera importante. Si a esto le agregamos que muchos de los embarazos
se pierden antes de que nos demos cuenta, antes de que se dé cuenta la mujer, y algunos hasta el 15% ya que se dio cuenta, y esto es por problemas genéticos, pues entonces vamos a tener lo que ya conocemos, la fertilidad máxima, les decía, entre los 28 y 30 años. A partir de esa edad va a disminuir 9% por año, y eso quiere decir que a partir de los 35 años, a partir de los 38 años, perdón, la fecundidad mensual de esa pareja, en el mejor de los casos, es de solo el 2%. Si les decía, vamos a redondear números, un 20% de probabilidades de embarazo por mes. Si esto es igual en todos los meses en esas edades, pues a los 3 meses el 49% de las parejas ya van a estar embarazadas, a los 6 meses el 74%, a los 9 meses el 86%, al año el 93%. Y esta es la justificación, el fundamento, el raciocinio de que la definición de infertilidad sea la imposibilidad de una pareja de lograr un embarazo con un recién nacido vivo a término después de mantener relaciones sexuales normales sin ningún método de planificación familiar. En diferentes organizaciones en el mundo se reconoce, podemos hablar de esterilidad primaria y secundaria, la capacidad para tener un bebé primaria cuando no ha habido embarazos previos, secundaria cuando ya ha habido un embarazo previo, o infertilidad, la capacidad de lograr una gestación, un embarazo, pero no llega hasta término, a tener un recién nacido vivo sano. Desde el punto de vista coloquial, desde el punto de vista práctico, la mayoría ya maneja de manera indistinta esterilidad e infertilidad. Y al hacerlo de esta manera nos encontramos que cuando lo consideramos de manera global, la infertilidad en el mundo es entre el 8 y 20%. Este rango tan amplio se debe a diferentes factores de los cuales vamos a platicar. Por ejemplo, vean ustedes, en el 2012 en el mundo 48.5 millones de parejas padecían infertilidad. 19.2 millones fueron diagnosticadas con infertilidad primaria, nunca se habían podido embarazar, y casi el doble sí se habían podido embarazar, pero no habían llegado a tener un embarazo a término, un hijo sano. De nada sirve decir que te has embarazado 2 o 3 veces si no tienes un hijo sano. Y de esta misma manera, en el mundo, para ese año, en el 2016, de cada 6 parejas en el mundo, una iba a tener un problema de fertilidad a lo largo de su periodo reproductivo, de su vida reproductiva. Esto es un porcentaje bastante alto si lo vemos desde el punto de vista epidemiológico, de manera global. En México específicamente, según el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en el 2000 había 32 millones, poco más de 32 millones de mujeres entre 18 y 44 años. No necesariamente con pareja o no necesariamente buscando el embarazo. Y ese es uno de los problemas por los cuales hay un rango tan amplio. Las estadísticas en los diferentes países no son siempre tan precisas. Pero bueno, había poco más de 32 millones de mujeres entre 18 y 44 años, y de esas, el 20% tenían una vida sexual regular. Se calcula más o menos 6 millones y medio. Si sabemos que de esas el 20% van a tener infertilidad, pues ya es casi 1,4 millones. Y si de esas el 40% va a requerir una técnica de reproducción de alta complejidad, poco más de 500,000, entonces nos damos cuenta que en México el problema de la infertilidad es un problema serio. Como lo reconoce la OMS, es una enfermedad. Para el 2018 ya existían registrados o documentados en el país 2.6 millones de casos de infertilidad. Y lo grave es que cada año se agregan 180,000 casos más. Ahora, les decía, la epidemiología de una enfermedad depende de la forma en que se hace el diagnóstico. De ahí que haya un rango tan amplio. Porque primero, para hacer el diagnóstico tenemos que sospechar la enfermedad, después hacer el diagnóstico y hacerlo en forma correcta para poder decir que existe ese problema. Y ya que hicimos el diagnóstico, hay que registrarlo para que podamos tener esas estadísticas. Y es ahí en donde a veces se nos complican las cosas. Pero bueno, dejemos ahorita lo administrativo. Desde el punto de vista médico, la edad, si tomamos como variable única, la edad es la única variable que nos habla de calidad ovular. Algunos otros parámetros de laboratorio, ahorita voy a hablar de algunos de ellos, nos hablarán de la cantidad de óvulos que una mujer todavía tiene o con los que podemos contar para algún tratamiento. Pero la edad es la variable individual independiente más importante para hablar de calidad ovular.
Y si se recuerdan lo que les decía al principio, se ha ido recorriendo la edad en la que una pareja busca un embarazo. Edad más avanzada, menor calidad ovular, menores posibilidades de embarazo. Y es aquí donde tenemos que poner atención, no solamente para tratar, sino para prevenir enfermedades, educando a nuestras pacientes, educándonos entre nosotros y a nuestras pacientes. Durante mucho tiempo se tomó uno de los parámetros, uno de los niveles hormonales, la hormona FSH, que es la hormona estimuladora de los folículos, como el mejor parámetro para calcular la cantidad ovular. Y de eso hubo una cantidad ingente de bibliografía en el mundo, que era lo que nos confirmaba que era el mejor parámetro para valorar la cantidad ovular. Obviamente, esto fue a principios de este siglo. Conforme fue avanzando el tiempo con los avances médicos, hemos ido teniendo otros parámetros que en la actualidad utilizamos para poder valorar esto. En México, el problema, les decía, va a ser saber la frecuencia de la infertilidad, cuál es la frecuencia real, porque no tenemos cómo valorarla de manera real. No sabemos si está incrementando o no, más que lo que en su experiencia cada médico puede opinar, y que no tenemos reportes, porque una vez que hacemos el diagnóstico no tenemos dónde reportarlo. La Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción afortunadamente ya está trabajando en forma conjunta con un número importante de centros, todos con muy buena intención, de muy buena calidad, para hacer un registro mexicano de reproducción asistida. Y entonces que tengamos los reportes con calidad suficiente para que podamos tener esa evidencia de la frecuencia o de la epidemiología de esta enfermedad o de este problema a nivel nacional. En el problema de la fertilidad influyen factores biológicos, sociales, culturales, y debemos de tratarlos todos al mismo tiempo. Dentro del aspecto cultural, ya habíamos hablado del aspecto social, quieren estudiar, trabajar, quieren vivir con su pareja, una estabilidad económica y demás, pero les decía que estamos en la etapa de la medicina preventiva. Necesitamos educar también a nuestras pacientes. Este es un estudio que es interesante, aunque ya no es reciente, tiene 20 años, que hicieron en Estados Unidos y en Australia en el 2001, en donde se hizo una entrevista por internet de 15 preguntas a poco más de 1,000 mujeres. Y por mencionar algunas de las preguntas, se preguntaba cuándo comienza el declive de la fertilidad femenina y cuánto tiempo hay que esperar antes de consultar con el ginecólogo por no estar pudiendo lograr el embarazo. Y vean ustedes lo que la mayoría contestaba. Casi el 40% contestaron que el declive comienza a partir de los 40 años. Y hace un momento lo comentábamos, a partir de los 28, 30 empieza una disminución importante, a los 35 es significativa la caída, a los 38 ya solamente tienen el 2% mensual. Entonces hay un desconocimiento importante. ¿Cuánto tiempo hay que esperar antes de consultar por no lograr el embarazo? El 40% otra vez respondieron que debían esperar 30 meses, poco más de 2 años, 2 años y medio, cuando en realidad debería ser, la pura definición nos dice 1 año, pero ya sabemos que a partir de los 35 años, como empieza un declive muy importante, deben de consultar antes. Si nosotros no le explicamos eso a nuestras pacientes y tienen estas ideas, el problema, lo único que va a pasar es que se va a ir agravando. De ahí la importancia que tengamos este tipo de cápsulas informativas, estas iniciativas tan interesantes y tan importantes de muchas entidades, pero de Medpacom en este caso, por llevar no solamente a los médicos, sino también a las parejas este tipo de información y ayudarles. De poco más de 1,000 mujeres, solamente una contestó en forma correcta todas las preguntas. No era médico, pero casi nos daban ganas de pensar que era médico. Y bueno, con esto tenemos 2 tipos de noticias. Tenemos buenas noticias y malas noticias. Empecemos con las buenas noticias. Este es un reporte que se presentó en mayo del 2019 en la Academia Nacional de Medicina de México, en donde se hizo una revisión importante de cuál era la situación en ese momento en el país. Y vean ustedes, en el mundo había 15% de parejas con infertilidad, más o menos 80 millones. En los mexicanos era el 17%, 1.4 millones. En ese momento, en Estados Unidos, con mucho más del doble de parejas de población y mucho más del doble de parejas con infertilidad, allá tenían 400 clínicas de reproducción. En México teníamos cuando menos 100 clínicas de reproducción. Entonces, sí hay en México cómo atender este problema. Esas son las buenas noticias.
Las malas noticias es que tenemos cómo atenderlas, pero las pacientes no siempre saben a dónde ir. Las estadísticas en México brillan por su ausencia. Entonces, no sirve de mucho, si es importante que haya una cantidad suficiente de clínicas, pero si la gente no sabe a dónde ir, cuándo ir, por qué ir, pues entonces se queda a la mitad del esfuerzo. Entonces, es ahí en donde necesitamos trabajar. Pero tampoco es para que nos sintamos mal, esto ocurre en todo el mundo. Vean, por ejemplo, en los reportes de la Academia Mexicana, de la Asociación Americana de Medicina de la Reproducción, cómo se reportan los porcentajes de esterilidad en la sociedad europea, y tanto en Estados Unidos como en Europa, solamente hay reporte del 80% de los implicados en hacer el diagnóstico. No todos reportan, entonces no somos los únicos. Claro, eso no debería ser consuelo, pero es algo que nos debe de animar a que por lo menos debamos de llegar a ese nivel. En la actualidad solamente tenemos reportes que cada centro hacemos. En estos poco más de año y medio, casi 2 años que llevamos trabajando como grupo formal sólido en fertilidad, en el centro de reproducción de alta complejidad que tenemos este porcentaje: 42% de factor masculino, el 35% de factor endocrino ovárico, 27% de factor tubario, 6% factor inexplicable y 3% factor mixto combinado. Que esto más o menos está acorde con lo que les pongo aquí, una regla en general, basado en las estadísticas de las 2 diapositivas anteriores, en donde en general se nos dice el factor femenino está involucrado en el 35% de los casos, el factor masculino en el 35% de los casos, ambos factores, tanto masculino como femenino, en el 20% de los casos, y un 10% queda como inexplicable. A final de cuentas, lo que necesitamos es sí tener a nuestro alcance toda la tecnología y toda la metodología que existe en el mundo y que se va actualizando, la determinación de hormona antimoleriana, la cuenta de folículos centrales, todos los niveles hormonales, en el estudio en el varón, en fin, pero no solamente tenerlo a nuestro alcance y a nuestra disposición, sino saber utilizarlo, saber interpretarlo, hacerlo de dominio común a nivel médico y sobre todo poder explicarlo a las pacientes para que poco a poco vayamos reduciendo ese tiempo en el que se tardan para consultar con nosotros. Debemos recordar que el reloj biológico no se detiene solamente porque estén estudiando, porque estén trabajando o porque como pareja decidamos retrasar nuestra fertilidad. El reloj biológico sigue avanzando sin detener su camino. Por eso, las conclusiones, pues, la fecundidad mensual, reiteramos, real, mensuales del 16 al 18% hasta los 28 o 30 años, porque a partir de ahí empieza a declinar, y a partir de los 38 años ya no es del 16 a 18% mensual, sino solamente el 2% mensual. La única variable independiente que tiene valor para la fertilidad, que tiene valor para calcular la calidad de los óvulos en una mujer, es su edad, independientemente de los valores hormonales. Entonces, edad es igual a calidad ovular. Por eso lo mejor es educar entre nosotros los médicos y educar a nuestras pacientes para prevenir. Ya no estamos en la época, o ya no deberíamos estar en la época solamente curativa, sino preventiva. Entonces, debemos educar a nuestras pacientes para acudir antes, checarse y poder estar en comunicación con su médico, ya sea de manera presencial o a través de alternativas virtuales como la que ofrece MedPACOM, en donde podemos platicar con una paciente viéndonos a la cara y podemos explicarle todo este tipo de situaciones, podemos atender la mayoría de los problemas, y solamente algunos ya tendremos que hacerlo de manera personal. Pero esto, o presencial, esto ya nos adelanta y nos avanza, nos ayuda muchísimo en tratar muchas de las situaciones a las que nos tenemos que enfrentar para educar a nuestras pacientes, a nuestros compañeros, a nosotros mismos, y para prevenir. Y con esto, bueno, para no gastar mucho tiempo y sobre todo porque creo que pudiera haber alguna pregunta de parte de ustedes, quiero agradecerles otra vez la invitación y la paciencia para escuchar esto que les acabo de mencionar. Muchísimas gracias, licenciado Oscar. A tus órdenes. Gracias, doctor, por la valiosa información
y realmente los pacientes muchas veces desconocemos pues todos los temas importantes en cuestión de nuestra vida, de nuestra salud. Si hay preguntas interesantes que quisiera me diera la oportunidad de compartir. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo inicia la disminución de la fertilidad de la mujer? ¿A los 28 años? ¿A partir de? Sí, fíjate que eso es algo que sí vale la pena dejar muy bien establecido. La fertilidad de una mujer sana inicia a disminuir a partir de los 28 años. Y la inmensa mayoría de las mujeres en nuestro medio no tiene ese concepto. Piensan que el potencial reproductivo, su capacidad reproductiva empieza a disminuir hasta los 40 años. Y no, es a partir de los 28, 30. A los 35 tiene una caída importante. Por eso cuando vienen a consultar con nosotros a los 38, 39, 40 años, obviamente es más difícil. Su potencial reproductivo ya disminuyó y entonces ya es más difícil ayudarlas. Claro que tenemos la tecnología y tenemos lo necesario para ayudarles, pero si pudiéramos hacer que se entienda este concepto, que muy bien marcas tú ahora, el potencial reproductivo empieza a disminuir desde los 28, 30 y tiene una caída significativa a partir de los 35 años. Eso nos va a ayudar mucho tanto a ellas, esas parejas, como a nosotros. Como le decía usted hace un momento, yo creo que el principio también de la salud, y ahora que sabemos que la infertilidad pues es una enfermedad también tratada por la OMS, pues es la prevención, ¿verdad? Así es, a final de cuentas, lo ideal, sí, primero tener una etapa curativa, cuando se presenta un problema, resolverlo, tratarlo, curarlo, pero lo ideal en la medicina es que fuéramos preventivos, es promover la medicina preventiva. No hay que esperar a que tengas diabetes para darte el tratamiento de diabetes, hay que educarte en tus hábitos higiénico-dietéticos desde antes, en el ejercicio, en la dieta, para que no desarrolles diabetes y no tener problema. Lo ideal no es esperarnos a que llegue una pareja con infertilidad a los 39, 40, 42 años. Lo ideal es que sepan o asegurarnos que sepan que el potencial reproductivo empiece a disminuir a los 28, 30, una caída importante a partir de los 35, para que si después de ellos conocerlo deciden de manera consciente y muy respetable esperarse hasta esa edad, perfecto, pero ya no fue por desconocimiento. Doctor, si me hubieran explicado esto hace 5 Claro, años, cuando tenía 34, 35 años, no estaría ahorita aquí a los 40, 41 buscando embarazarme. Entonces, totalmente. eso es lo que queremos buscar. Doctor, y otro número que es impactante para nosotros los pacientes es saber la posibilidad de embarazo que solamente es el 20%. Bueno, Muy y eso es bajo. lo real. Como te digo, desafortunadamente crecemos, porque así es la idiosincrasia en nuestros países en Latinoamérica, ese es el nivel cultural que tenemos, crecemos pensando que la fertilidad está dada de por sí, que es un hecho y que no hay nada que la pueda mover, al grado que tengo pacientes, gente, y seguramente más de alguno en el auditorio lo va a corroborar, que dicen, mira, nosotros vamos a casarnos cuando tengamos 32 años, vamos a viajar 2 años, a los 35 vamos a empezar a buscar el embarazo, pero me voy a embarazar en febrero porque quiero que nazca en noviembre, antes de diciembre, porque si no, no va a entrar a la escuela a tiempo y quiero que sea este signo zodiacal. Damos por hecho que la fertilidad va a ocurrir en el momento que queramos y no es así. La verdad es que el máximo potencial reproductivo de la mujer, de la pareja más fértil en su mejor momento reproductivo de su vida, entre los 28, 26, 27, 28, 29 años, es de solamente el 20% por mes. Una pareja se va de luna de miel, algunos podrán regresar de su luna de miel embarazados, pero la gran mayoría no. Por eso la definición es 1 año de tener relaciones sexuales normales sin ningún método de planificación. Entonces, ha ido disminuyendo la fertilidad definitivamente a través del tiempo y a través de los años. Y con la estadística que nos decía ahorita, podríamos hacer un pronóstico, digo, a lo mejor dentro de las malas noticias, ¿tendrá algunas causas frecuentes de por qué la infertilidad? Sí, aquí tenemos que enfrentarnos no solamente a lo que te decía ahorita de que retrasamos la edad en que se desea buscar el embarazo, sino también al estilo de vida que, como tú sabes y todo el mundo sabemos, ha ido disminuyendo la calidad
a lo largo del tiempo, no solamente porque ahora vivimos todos corriendo con menos tiempo para descansar, menos tiempo para dormir, menos calidad de sueño, menos calidad de alimentación, menos respetamos los horarios de alimentación. Todo eso, contaminantes, en fin, todo eso va influyendo para que con el tiempo y además la edad avanzada, pues vaya aumentando el problema de la fertilidad. Entonces, como bien dices, eso es parte de las malas noticias, pero si somos proactivos, si somos positivos, tú sabes que de cualquier mala noticia podemos encontrar algo positivo. Ok, esa es la mala noticia. La buena noticia es que nos estamos dando cuenta que no es algo irreversible y que podemos empezar a tomar medidas para mejorarlo. Y eso es lo que es bueno que Medpacom empiece a tomar ahora. Definitivo, Cápsulas doctor. informativas para que la gente se entere. Pues hay que seguir en contacto con nuestro profesional de la salud y esa es una de las funciones de la plataforma y no tener esa ignorancia de irte a googlear y encontrar datos que no te van a beneficiar y al contrario, te van a estresar más o vas a ir con algún familiar que no es experto en el tema y ahí es una desinformación que, como decía usted, pues, oye, podemos esperar unos 48 meses para volver al tratamiento cuando la realidad no es esa. Y, por ejemplo, otro dato que citaba usted es el 90% de los embarazos con cariotipo anormal no progresan. Quiere decir que las mujeres se embarazan mucho, pero pierden muchos embarazos genéticamente. ¿Qué tiene que ver eso, doctor? Bueno, te decía, parte de ese 18% tiene que ver con la calidad de los óvulos. Mira, si recordamos, una mujer, cuando era un feto dentro de su mamá, más o menos a la mitad del embarazo, a las 20 semanas, desarrolló todos los óvulos que iba a tener en su vida y a partir de ese momento se empiezan a perder. Todavía no nace y ya está perdiendo óvulos. Ya no se generan más, los empieza a perder. Y nace y lo sigue perdiendo. Y está de 2, 3, 4, 5 años y lo sigue perdiendo. Y llega a los 18, 20 y aunque use anticonceptivos, lo sigue perdiendo, se siguen eliminando. Cuando ella busca el embarazo y se embaraza una mujer a los 32 años, ese óvulo con el que se embarazó tenía almacenado en sus ovarios 33 años. 32 años, 5 meses. Todo ese tiempo en pausa hace que la calidad genética poco a poco vaya disminuyendo. Cuando se logra un embarazo, sí se logra, algunas veces hay un problema genético y la misma naturaleza lo bloquea y se pierde. Y la mujer no se da cuenta, por eso esa línea roja que ponía ahí en la pirámide, de esa línea para abajo es cuando no se da cuenta, se embarazó, apenas le tocaba su periodo, tenía un día de retraso, tuvo su regla y dijo, ay, me estaba empezando a mortificar, no, ya me bajó, bueno, un día de retraso no es nada. Y ni cuenta se dio que estaba embarazada. Fue una pérdida de ese tipo y solamente ese 35% de la cúpula es cuando la mujer sí se da cuenta que estaba embarazada y que perdió un embarazo o que lo siguió adelante. Entonces, por eso es importante la edad, no esperarnos hasta lo último. Claro. Y doctor, también hay una ignorancia en el tema de esterilidad y infertilidad. ¿Cuál es la diferencia de esas dos? Eso es cierto, hay diferencias, hay una definición específica para infertilidad y una definición específica para esterilidad. Para fines médicos la podemos utilizar y entre nosotros la utilizamos y sabemos cómo manejarla y lo que implica cada uno. Para fines prácticos, la Real Academia Española, de la Lengua Española, para usos prácticos se define exactamente igual, infertilidad o esterilidad. Entonces, para fines prácticos así es. Si lo queremos utilizar desde el punto de vista médico, pues entonces ahí sí hay. Esterilidad es cuando la mujer se puede o la pareja se puede embarazar, pero no llega a término el bebé. La infertilidad es cuando ni siquiera se puede embarazar. Y podemos hablar sobre clasificaciones, infertilidad primaria o secundaria. Primaria, cuando nunca se ha podido embarazar, o secundaria, cuando ya se ha embarazado y después empieza con los problemas. Tuve un bebé hace 8 años y desde entonces no me puedo embarazar. Ya tiene un hijo, es secundaria. Pero a final de cuentas es desde el punto de vista médico. En general, para fines prácticos, infertilidad y esterilidad podemos manejarla como lo mismo. Un problema para que la pareja se embarace y tenga un hijo sano. Doctor, y también, ¿por qué el rango tan amplio en la frecuencia de infertilidad en el mundo? Te comentaba o quise comentarlo, a lo mejor no me expliqué bien. Parte de esa razón de que hay un rango tan amplio es la diferencia en los reportes que existen en el mundo. En algunos países, en Estados Unidos, en Europa,
hay ciertas reglamentaciones para tener reportes y entonces se tienen estadísticas muy precisas, muy serias. En Latinoamérica en general, en México específicamente, no tenemos nada de eso. Por ejemplo, en cada país, en Europa y en Estados Unidos, existe un registro nacional de reproducción. Y entonces saben cuántas parejas tienen esterilidad, cuántas han necesitado tratamiento de baja complejidad, de alta complejidad. En Estados Unidos, en Canadá, aquí en México no. En toda Latinoamérica no. Lo que existe en Latinoamérica es un organismo que nos hemos puesto de acuerdo entre todos, que se llama Red Latinoamericana de Reproducción Asistida, y de manera voluntaria algunos centros de algunos países mandan su información ahí y de forma anónima se tiene, pero no es un documento en el que podamos decir, esa es la realidad de nuestro país. Okay. Si vemos el reporte de México, ahí tenemos algunos centros que reportan y nada más la alta complejidad, no la baja complejidad. Es un esfuerzo, está bien, pero necesitamos tener uno de cada país. Pues la AMMR ya está trabajando en eso. Lo que no se puede medir no se puede mejorar. Entonces, así es, ni siquiera tenemos cómo darnos cuenta de la magnitud real del problema y por lo tanto no podemos tomar medidas para mejorarlo. Tienes toda la razón. Doctor, hay otra parte, por ejemplo, muchas preguntas que la gente busca a través de las redes sociales dicen, ¿la frecuencia de las relaciones sexuales puede ayudar a concebir? ¿Tiene algo que ver eso? Sí y no, tiene un cierto rango. Un varón, desde que se empieza a producir el espermatozoide hasta que está listo para ser eyaculado, tarda entre 68 y 72 días. Después de cada eyaculación, en la primera eyaculación puede tener 20 millones, que es lo normal, de 15 millones en adelante, pero en la segunda eyaculación de ese día, pues ya va a ser cuando menos un 10 o 15% menos. Y en la tercera, pues otro tanto. Entonces, no quiere decir que porque tenga 10 veces relaciones en ese día, va a aumentar las posibilidades de embarazo. Para la sexta, séptima, ya, no va a tener, ya va a ser puro líquido seminal y ya no va a haber espermatozoides. Entonces, un número exagerado, mucha frecuencia, no es bueno. Pero también es cierto que si va a tener relaciones una vez cada 6 meses, pues obviamente menos, ¿verdad? Lo normal, cada pareja tiene una frecuencia coital diferente y la normalidad es muy amplia dependiendo de cada pareja y puede ser de 1 a 3 o 4 veces por semana. Ese es el rango promedio normal. Perfecto. Doctor, ¿la epidemiología de una patología depende de la forma en la que se hace el diagnóstico? ¿Qué importancia puede tener esto? Es lo que comentábamos hace un momento, la epidemiología, o sea, la frecuencia con que nosotros decimos que existe una enfermedad depende de cómo la medimos. Si yo no sé medir aquí en México la infertilidad y no tengo de dónde sacar los datos de cómo está, qué está ocurriendo a nivel nacional en todas las parejas que están buscando tener bebés, pues no voy a poder saber cuál es su frecuencia y por lo tanto no voy a poder decir su epidemiología, su frecuencia es del 20% o del 8% y no voy a poder darme cuenta de la magnitud del problema ni tomar medidas para solucionarlo. Entonces, necesitamos hacer énfasis en cómo se hace el diagnóstico. Eso nos impacta mucho a los médicos, nos importa mucho. Necesitamos estar actualizados y saber hacerlo. Pero también necesitamos educar a nuestros pacientes para que nos avisen cuando hay algún problema a tiempo y podamos ayudarles a tiempo. Si no, las vamos a ayudar, pero ya va a ser más difícil. Pues bueno, yo creo que en esa parte, teniendo una herramienta como MedPacom, a usted como profesional, ¿cuál es el beneficio de tener ese contacto con sus pacientes de manera habitual o sus pacientes habituales en ese tema de la comunicación profesional? Vaya? Mira, la verdad de las cosas es que esto ya había empezado a ocurrir hace algo de tiempo y esto de la pandemia solamente vino a acelerar las cosas. Pero la verdad es que es una herramienta de gran utilidad porque muchos pacientes a veces no tienen el tiempo de venir a consultar por una duda o por dos. Híjole, tengo que pedir permiso al trabajo, salir, ir, llegar, esperar a que me atienda el doctor para preguntarle una o dos cosas y ya. Con herramientas como MedPacom podemos hablar como lo estamos haciendo tú y yo en este momento y podemos explicarle a la paciente, aclararle la mayoría de sus dudas
ayudarle a entender su situación y cuando sea necesario, orientarle para que vaya de manera presencial al consultorio y podamos explorarla y podamos instituir un tratamiento o hablar con más detalle de su situación en particular. Pero este es un avance importantísimo porque nos permite estar en contacto con nuestras pacientes para aclarar dudas, para tratamientos preliminares, para a veces tratamientos muy sencillos, se pueden hacer de esta manera a través de plataformas como esta. Y MedPacom es una plataforma muy amigable, muy sencilla, que tiene una cantidad muy importante, admirable, de controles de calidad, de seguridad, de privacidad, en donde tranquilamente podemos consultar a una paciente o aclararle sus dudas a la pareja, a los dos, y avanzar muchísimo en este camino de la prevención, de la medicina preventiva. Entonces, este es un paso gigante que nos va a facilitar mucho las cosas. Pues doctor, muchísimas gracias como siempre por su tiempo y compartir sus conocimientos que al público, pues realmente recibir la información directa de primera mano de alguien que está especializado en los temas importantes, en los temas de reproducción, de ginecología, de obstetricia. Pues yo creo que aquí vamos a dejar abajo sus datos, sus redes sociales, el contacto de su oficina para que la gente se acerque también a gente que le va a decir la verdad, que es gente honesta, que trabaja de una manera muy transparente para, digo, no hay ningún doctor, no conocemos ningún doctor que busque el mal a sus pacientes, sino todo lo contrario. Y eso es definitivo. Y realmente agradecerle a la gente que estuvo en este espacio con nosotros, escuchándonos. Denos ahí un like y sigan a los profesionales de la salud. Pues agradecemos muchísimo, doctor, por ser el pionero también en este capítulo y por apoyarnos siempre en todas las cuestiones de MedPacom, su consejo. Realmente nuestro mantra es que nacimos para servir y su consejo es lo que nos hace más fuertes. Buscamos que MedPacom sea una plataforma diseñada por los profesionales de la salud para sus colegas. Muchísimas gracias, doctor. Y pues nos vemos a la gente que nos siguió la próxima semana. Y recuerden que pues, preguntar a los expertos, no hay como eso. Doctor, algo con lo que nos quiera despedir. No, al contrario, agradecerte la invitación, agradecerte la oportunidad, porque como bien dices, todos los que somos médicos, todos los que nos dedicamos a la medicina, tenemos esa vocación, esa ética de trabajo. Queremos ayudar, queremos servir, queremos apoyar, curar, sanar a los pacientes y a todas nuestras pacientes que acuden a consultar, cada quien en nuestra área. Y esta plataforma nos ayuda muchísimo a facilitar eso. Entonces, encantados de la vida, estamos para servirles con todo gusto, con toda tranquilidad. Cuando lo necesiten, aquí estamos. Muchísimas gracias, Doctor. licenciado. Gusto saludarles. Igualmente, doctor, muchísimas gracias y espero saludarlo pronto. Gusto saludarles. Bye bye. Dios lo bendiga, gracias.